Ustedes pudieron ver en el título de la clase de hoy es números periódicos. Números periódicos. Que si alguien no se acuerda a qué grupo pertenecen los números periódicos, o a qué conjunto de números. ¿A los racionales o los irracionales? Números periódicos, acuérdense. No tengan miedo de desactivar. ¿Racionales o irracionales? A los irracionales, ¿no? A los racionales. ¿Sí? A los racionales. Los irracionales, acuérdense que eran aquellos que no podían expresarse como una fracción. Y los números periódicos sí pueden convertirse en una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos el 0.3333. ¿Y cuál es su fracción? Es un tercio, ¿verdad? O acá tenemos el menos 0.166666. ¿Y cuál es su fracción? El menos un sexto. ¿Ya? Aquí tenemos este número no periódico, pero que de igual manera puede convertirse en una fracción, ¿verdad? Entonces, estos números son racionales, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente, dice. Cada vez que un número racional, fracción, se representa por medio de un número con infinita cantidad de decimales, estos últimos se muestran como la repetición sucesiva de una cierta cantidad infinita de dígitos, que se denomina periodo. Para evitar repetir los números, podemos utilizar esta raya superior en la parte superior del periodo. ¿Ya? Entonces, algo que ustedes ya conocen, un número periódico es un número que se repite infinitamente una misma cifra, ¿no? Y lo podríamos representar de esta manera. Por ejemplo, el 0.3 y una raya en el superior. Bueno, ya mismo voy a indicar en la pizarra y ustedes se darán cuenta que yo no uso una raya en la superior, sino que utilizo como una especie de gorrito. Esto indica que el periodo de este número es 3, 3, 3, 3, 3, 3, así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Lo mismo acá. El menos 0.16 y raya en la parte superior es que el 6 desde ese punto se repite de manera infinita hacia el final. Y acá, mire, ve, yo decía que no era periódico. Este número yo lo decía que no era periódico, pero sí es periódico, sino que su periodo tiene 6 dígitos. En este caso, 0.142857, ese es el periodo. Es decir, que esa cantidad de 3 dígitos, de 6 dígitos, esa cantidad de 6 dígitos se va a repetir infinitamente, ya que es un número periódico. ¿Estamos? Y aquí hay algunas reglas para, ya lo vamos a ejercitar también, pero aquí hay algunas reglas para que ustedes puedan desarrollar un número periódico. Primero dice, denominar como X al número decimal periódico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es decir que X es igual... La profe. Buenos días, niña Vera. Buenos días. Lo que yo voy a indicar, niña Vera, más temprano a la siguiente. Lo primero que yo voy a indicar es que voy a denominar X a mi número periódico. X igual, por ejemplo, X igual a 0.3333. ¿Sí? Y luego localizamos el periodo. ¿Dónde está localizado el periodo? Mire aquí. Aquí donde está localizado el periodo. Está localizado después de la coma. ¿Sí? Acá, ¿dónde está localizado el periodo? Está localizado después del 1. ¿Sí? Y aquí está localizado después de la coma, ¿no? Dice, localizar el periodo. Llevar el punto decimal, dice, llevar el punto decimal después del primer periodo, multiplicando al número X por la potencia de base 10 correspondiente a la cantidad de decimal recorrido. Eso lo podemos ver mejor acá. Mira aquí. Mira cómo lo resuelve. Primero localiza el periodo. ¿Verdad? Ve, primero dice que X es igual al periodo. Luego lo localiza el periodo. Es decir, el periodo es 3. ¿Sí o no? Luego me indica que desplace
la coma, desplace la coma hasta después del primer periodo. Y como el periodo es 3, yo lo desplazo hasta después del primer periodo, que es 3. Pero que eleve la base 10, al número de potencia que yo haya desplazado la coma. Por ejemplo, ¿cuántos espacios moví la coma aquí para llevar de 0.3333 a 3.33333? Obviamente lo desplacé un espacio, ¿no? Como lo desplacé un espacio, ¿qué va a pasar? Yo el 10 lo voy a elevar a la potencia 1, ¿ya? A la potencia 1. ¿Se entiende esa parte? Igual ya lo vamos a revisar en la pizarra. ¿Qué dice aquí? Llevar el cuarto paso dice llevar el punto decimal antes del primer periodo, ¿sí? Antes del primer periodo, multiplicando al número por la potencia de base 10 correspondiente a la cantidad de decimales recorridos, ¿ya? Luego, restar las expresiones obtenidas en los números 3 y 4 y luego expresar X, simplificando en cada caso de ser posible. Bueno, aquí tiene los pasos en caso de que usted a mí no me entienda el procedimiento como tal. Tiene la forma mecánica de resolverlo, ¿no? Entonces vamos a ver en pizarra, vamos a ver cómo se resuelve o cómo lo resuelvo yo. A ver si se le hace un poquito más fácil. En el libro también está bien explicado, pero veamos. Recuerde que ponga la pantalla completa, si está en computadora, ponga en la parte superior, hay una que le dice vista del hablante, ponga en esa vista del hablante, o váyase a mi cuadrito, denle a los 3 puntitos y póngale fijar el video, ¿ya? Si está en celular, bueno, el celular automáticamente le muestra la pantalla del hablante, creo. Oiga, ¿no saben qué pasa con la niña Cristel? Que ella ya me ha faltado algunas clases. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Veamos aquí. Bueno, utilicemos el valor que está allí. Utilicemos los dos valores que están allí. Un valor es el 0,3333. Así sucesivamente. Y el otro es el 0, ya. Muy bien. Se ven, ¿verdad? 0,33333, así es periódicamente, y el 0,166666, así periódicamente, ¿no? Ahora, como primer paso, indicar que una parte del concepto me indica que este número yo lo puedo expresar como 0,3 con una especie de rayita, yo le hago un sombrerito así, que me indica que para no estar escribiendo 3, porque ya sé que es periódico, lo único que hago es colocarle una especie de gorrito en la periodicidad, ¿sí? Es decir, yo ya sé que este número es periódico y se repite infinitamente, ¿no? Acá lo mismo, pero acá debe tener cuidado, ¿por qué? Porque el 1 no es parte del periodo, ¿verdad? Lo que ya viene siendo el periodo como tal es desde el 6 en adelante. Entonces yo escribo
0,1 y 6, ¿no? El 6 es el número periódico. El 1 no, el 6. Es por eso que al 6 es que yo le coloco ese gorrito, digamos. ¿Ya? ¿De aquí qué hago? ¿De aquí qué hago? Bueno, lo que hago es convertirlo en fracción. Convertirlo en fracción. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues siguiendo los pasos, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? Me decía que indica que x es igual, déjenme hacerlo un poquito más grande, x es igual al número periódico, lo que viene siendo 0,0,3333, ¿verdad? Ese es mi número periódico. Luego, ¿qué me indicaba? Vamos a hacerlo los dos a la vez, ¿no? Entonces, si me indica que x es igual a mi número periódico, yo indico x igual a 0,333. En el ejercicio de acá, sería x igual a 0,166 y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Primero indico que x es mi valor periódico. Luego, ¿qué hago? Luego me decía que desplace la coma hasta después de mi primer periodo. Si yo sé que mi periodo es 3, yo solo debo desplazar la coma hasta después del 3. Entonces, ¿qué hago? Es obvio, ¿no? Digo x es igual, ya no a 0,333, ¿verdad? Sino a 3,333, así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Porque esta coma que está aquí, yo la desplacé hasta después de mi primer periodo. Es lo único que he hecho. Pero yo no puedo hacer este cambio de la nada, no puedo hacer ese cambio de la nada, por lo cual me indica que aquí al lado de la X aparece una base 10. ¿Sí? Aparece una base 10 al lado de la X. Cuando yo desplazo la coma en mi número periódico, al lado de la X aparece una base 10. Una base 10 que va a tener de potencia, un número 10 que va a tener de potencia el número de veces que yo desplacé la coma. En este caso, ¿cuántas veces desplacé la coma? Solo la desplacé un espacio, ¿verdad? Entonces, esta potencia de aquí va a ser 1. ¿Sí? Va a ser 1. Que le escribo en rojo porque recuerden que no se escribe, ¿no? Una potencia 1 no se escribe, pero lo pongo para que se entienda cómo se está resolviendo, ¿no? Ya, muy bien. Ya está el primer paso. Bueno, estos serían los primeros pasos, pero para resolverlo, este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? Uno es moverlo después de la coma, después del primer periodo. El otro paso es mover la coma antes del primer periodo. ¿Sí? Antes del primer periodo. Pero mira aquí, mira aquí. ¿Qué pasa aquí? Ya la coma ya se encuentra antes del primer periodo, ¿verdad? Aquí está el periodo que es 3 y la coma ya está antes del primer periodo. Entonces, lo que yo haría es decir que x es igual ¿a qué? A 0,333, ¿verdad? Porque ya está antes del primer periodo. Lo que me va a indicar que aquí también va a aparecer una base 10. Cuando yo desplace hasta antes del primer periodo, también va a aparecer una base 10 que la voy a elevar el número de espacios que yo la moví también. Pero en este caso, ¿cuánto de espacio lo moví? 0, ¿verdad? Porque no moví la coma. La mantuve en el mismo lugar porque ya estaba antes del primer periodo. Lo voy a escribir aquí. Aquí pongo después de P, que es el periodo,
y aquí antes del periodo. ¿Ya? Que también es el periodo. Entonces, como no lo moví, la base 10 va a ser elevada a la 0. ¿Se entiende? No lo moví, no moví la coma, entonces 0, 10 a la 0. Veámoslo cómo se resuelve acá, ¿ya? Le digo, lo estoy explicando los dos a la vez. Aquí es lo mismo, ¿no? Mover la coma después del primer periodo. Entonces yo digo, X va a ser igual. ¿Cuál es después de mi primer periodo? Aquí, ¿verdad? Porque mi periodo es 6, tengo que después moverla después del 6. ¿Y cómo me queda? 16,666, ¿verdad? ¿Sí? 16,66666. ¿Sí o no? Ahorita la moví después del primer periodo. Pero yo le pregunto a Osmara, ¿cuántos espacios la moví, Osmara? Uno. ¿No? La coma estaba aquí, ¿verdad? Y lo muevo. 1 y 2 espacios. ¿Sí? La desplacé 2 espacios. ¿Y qué pasa si yo la desplazo 2 espacios, Giancarlo? Al 10 le elevo al cuadrado. Correcto. A la base 10 que aparece aquí, como lo desplacé 2 espacios, ¿verdad? A esta base 10 lo voy a elevar al cuadrado, porque lo desplacé 2 espacios. Esa parte sí se entiende. Ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá, Simone? Ya hice después. Ahora, ¿qué debo de hacer? Simone. Bueno, Claudia, ayúdeme. ¿Qué debo de hacer ahora en el siguiente paso? Allá es el otro, que es el de antes del periodo, ¿verdad? Correcto. Ahora debo desplazar la coma Ahí A. tiene que retroceder uno, Exacto, entre el 1 y el 6. exacto, muy bien. Muy bien. Como aquí el periodo es el 6, ¿verdad? El periodo es el 6 y no es el 1, yo tengo que desplazar la coma antes del primer periodo, que sería aquí. Es decir, que me voy a desplazar un espacio. Y como bien dijo Claudia, sería X igual a 1,6666. Así sucesivamente, ¿verdad? Mire la diferencia, ¿no? Uno después y otro es antes. Es por eso que el ejercicio le indica que usted debe saber o debe indicar dónde está su periodo. Porque de eso depende la primera y la segunda línea de acá. ¿Ya? ¿Y de qué me estoy olvidando? Pues de la base 10, ¿verdad? Mi pregunta es para la niña Vera. Niña Vera, ¿cuántos espacios yo moví la coma aquí? En esta segunda línea, con respecto a mi valor original. O quien desee, ¿cuántos espacios lo moví? 2 veces. No, No, solo lo moví un Una espacio. vez. una vez. Correcto. Un espacio, ¿verdad? Solo moví un espacio, es decir, que aquí como potencia solo va a estar elevado a la 1, ¿verdad? Solo va a estar elevado a la 1. Ya, muy bien. Entonces, mire, ya vamos por los mismos pasos en el primero y en el segundo. Luego de que yo hago este análisis, después del periodo, antes del periodo, lo que yo voy a hacer es una resta entre estas dos ecuaciones. Mi pregunta es la siguiente.
10 a la 0, ¿cuánto es? Todo número elevado a potencia 0, ¿qué es igual? A 1. A 1, muy bien. Uno. Entonces 10 a la 0 es 1, ¿verdad? 10 elevado a la 0 es 1, y 10 a la 1 es 10. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Voy a borrar aquí, cuidado se confunde. Voy a borrar aquí, porque yo sé que esto es 1, ¿sí? Y yo sé que esto es 10. ¿Qué significa eso? 10x menos, porque recuerde que va a ser una resta, 10x menos x, 10x menos x, 9x. 9x. 9x, muy bien. Va a ser igual, ¿a qué? 3.3333 menos 0.33333 se va en la parte decimal, ¿verdad? Ujú. Se va en la parte decimal porque es igual, 3333 y 3333. Pero aquí se resta la parte entera. 3 menos 0, 3 menos 0 es 3, ¿verdad? 3 menos 0 es 3. ¿Y aquí qué me queda? Una ecuación, una simple ecuación, ¿verdad? Una ecuación lineal. ¿Qué pasa con este 9? Que está multiplicando la x. Pasa al otro lado a. ¿Dividir? Muy bien. Vas a dividir. El 9 que estaba multiplicando a la x, pasa al otro lado a dividir. ¿Qué hago ahí? Simplifico, ¿verdad? Tercera de 3, 1. Y tercera de 9, 3. ¿verdad? Lo que me indica que el valor o el número periódico en fracción es un tercio. ¿Ya? Es un tercio. Si ustedes cogen la calculadora y dividen 1 dividido para 3, se darán cuenta que sí es el valor correcto, ¿no? No sé si se lo alcanza a ver en la calculadora. Sí, ¿verdad? Ya. Sí se alcanza a ver, creo. Igual si no, coge su calculadora en casa y divida. Muy bien. A ver, si alguien se perdió aquí, vamos a explicarlo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer entre estas dos ecuaciones? Restarlas, ¿verdad? Restarlas. Entonces veamos. 10 al cuadrado yo sé que es... ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Hola. 10 al cuadrado es 100, porque 10 por 10 es 100. Cuidado, va a salir alguien y va a decir 10 por 2. Recuerden que es al cuadrado, es decir, la base dos veces. 10 por 10 es 100. Y 10 a la 1, yo sé que es 10. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Restar, ¿verdad? Recuerden que es una resta entre esas dos ecuaciones. ¿Y cuánto es 100x menos 10x? 90x. ¿Cuánto? 90x. Exacto, sí. 90x. Ya les he dicho que no me hagan así, 90x. Porque yo no entiendo. Porque ustedes se entienden, pero yo no. 90x, ¿verdad? 100x menos 10x, 90x. Y luego, resto acá, ¿verdad? Yo sé que la parte decimal se va con la parte decimal, porque es la misma, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es restar la parte entera. 16 menos 1. ¿Cuánto es 16 menos 1? 15. Muy bien. 16 menos 1 es 15. Lo mismo, no tengo una ecuación simple de primer grado. Digo que x es igual a 15 sobre 90.
Porque el 90 estaba multiplicando, ¿verdad? Pasó a dividir. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué puedo sacar allí? Puedo sacar tercera, puedo sacar quinta, ¿verdad? Si sacamos quinta, quinta de 15 es 3 y quinta de 90 es 18, ¿verdad? Si sacamos tercera, tercera de 3 es 1 y tercera de 18 es 6, ¿verdad? Lo que me quiere indicar que 0.1666666 así de manera periódica es igual a decir x igual a un sexto, ¿verdad? X igual a un sexto. Ahora, lo mismo, ¿no? Lo mismo adelante. Si usted coge su calculadora y divide un sexto, se dará cuenta que el valor es 0.16666, ¿no? ¿Estamos? Y así de simple. Saque captura. Saque captura de pantalla. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tenemos unos 5 minutitos para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos visto? Me imagino que ya habían trabajado números periódicos antes, ¿verdad? ¿Quién no ha trabajado números periódicos antes? Que levante la mano. Que no haya trabajado números periódicos. Todos, ¿verdad? Todos hemos trabajado. Números periódicos nos enseñan cuando nos enseñan a convertir decimales en fracción. En la escuela. No sé si se acuerdan. En la escuela nos enseñan esto, cómo convertir decimales en fracción, y ahí vemos los números periódicos, convertirlos a fracción. En la escuela lo veíamos un poquito más simple, ¿no? Solo para casos especiales. Obviamente ya en el colegio, ya se debe hacer uso de cualquier número periódico. ¿Utilizando qué reglas? La que hemos visto. La base 10 elevada a la potencia, y la potencia que indica el número de veces que yo moví la coma. ¿Ya? Bueno, ya que no hay preguntas, seguro que nadie tiene preguntas. Yo por el momento no. Ya Carlos no, y los demás. ¿Se entendió? Listo, eso es lo importante, ¿no? Que se entienda. Si alguien no entiende, me lo puede indicar. Hacemos clase de refuerzo. No sé, pues como ustedes prefieran. Pero quedarse callado para la hora de la lección, no hacer bien, eso no es válido, ¿no? A ver, ya entonces vamos a cerrar la sesión aquí. Nos vemos en la clase de ECA, ¿vale? Chao, chao, cuídese, lávese las manos, quédese en casa, mantenga la distancia, cuide de los suyos. Y chao, chao, cuídese.